Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente. Sandra Corcuera, ¿cómo Arturo estás? Ais Chamán. Bien. Qué padre que estás aquí. Un gusto tenerte aquí, poder platicar contigo. Me encanta que hayas aceptado la invitación y que ya hayas respirado y que ya te hayas metido a los hielos, porque estás de acuerdo que las entrevistas después de los hielos cambian. Es otra cosa. Ahora sí ya estoy súper zen. Así de, gracias Arturo, mi día ya es otro. Qué maravilla, qué maravilla. Cuéntanos un poquito, antes que otra cosa suceda, ¿quién es Sandra Corcuera? Para los que no te conozcan, hay mucha gente que ya te sigue, pero ¿quién es Sandra Corcuera? Danos esa introducción y de ahí empezamos a platicar, ¿te parece? Ok. Es una difícil pregunta para empezar, gracias. Pero bueno. Así es de complicado esto, ¿eh? Así va a estar así va todo a el estar. podcast. No, hombre, pues tráiganme algo de tomar. Bueno, pues así en resumen lo que viene en mi perfil, digamos, pues soy comunicadora, terapeuta holística y cantautora. Entonces, si lo desgranamos un poquito más, pues llevo más de 25 años en medios de comunicación, haciendo radio y televisión, sobre todo enfocada a la música. Y todo ese tiempo he estado también trabajando con todo tipo de terapias para el crecimiento personal y espiritual, pero en oculto. En oculto significa que al principio yo no sabía cómo hacerlo empatar, ¿no? O sea, Claro. mi vida de comunicadora de cara a la gente y cómo mezclaba todos estos temas holísticos que hoy afortunadamente ya son un poquito más conocidos y la gente Ya no te tiran tanto de loca. Exacto, ya no soy la rara, bueno, un poco sí, pero poco bueno, sí. pero todavía la gente ya sabe, o sea, ya ha oído la palabra chakras, por ejemplo, meditación, esto cuando yo empecé, pues no, ¿verdad? Entonces yo era muy, muy extraña en ese contexto. Entonces lo tuve un poco de bolsillo durante mucho tiempo, pero ya hace unos años que decidí abrirlo y darme cuenta pues que todo forma parte de mí y que no, pues, no tiene sentido guardar unas partes nada más para un círculo de gente y otras para otro, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues lo empecé a integrar y a su vez, pues bueno, vengo de familia de músicos y yo pues siempre he hecho música, yo muy artista haciendo de todo, hago muchas cosas artísticas que me encantan, pero el arte siempre lo había dejado un poco más de hobby, craso error, porque el arte es el principio de Claro, todo, claro. pero bueno, pues la música la había tenido siempre como algo muy personal, muy íntimo. Y también cuando llegué a México hace 15 años dije, pues vamos a hacerlo también para los demás, ¿no? O sea, voy a compartirme. Entonces pues empecé también con mi banda y después de un tiempo me salí de la banda y seguí yo sola. Entonces pues hago todo a la vez, como ves. Un estuche de monería. Pues sí. Oye, pero digo, al final, ahorita estás haciendo algo un poquito más enfocado tal vez en esta parte, ¿no? Que podemos llamar espiritual tal vez, Sí. por ponerle algún nombre, ¿no? Que no me gusta luego etiquetarlo, pero bueno, digamos que te has tal vez alejado un poco de lo que parecía que era tu actividad principal, vamos a llamarlo así, ¿no? Que era el mundo de la comunicación, el mundo de la cantada, de la artisteada, de lo que sea que al final formaba un poquito más del 80% de tu tiempo tal vez, ¿no? Sí, O 90 90, también, sí. ¿no? Sí. Y en todos los sentidos, también eso formaba, me imagino, también parte de lo que para ti era no solo en términos de inversión de tiempo, sino de generación de abundancia, ¿no? Claro. Y iba de la mano también con, pues, vivir en... Iba de esta iba mano de esta también. mano, de vivir en una ciudad, de comprar una serie de cosas alrededor de eso pues, para que hiciera sentido con lo que estabas haciendo, ¿no? Claro. Platícame un poquito, o sea, ¿en qué momento tú dices, bueno, yo esto que ya hago, que es mi actividad principal, voy a tomar una decisión, que es una decisión que hoy estamos felices aquí viviendo en el hermoso San Miguel de Allende, Sí. ¿no? Pero no mucha gente la entiende, ¿no? O sea, Claro. como de, ¿en qué momento? No sé si fue exactamente el momento donde iba de la mano con la decisión de ya no hacer lo que hacías como actividad principal, pero platícanos un poquito, ¿en qué momento tú decides que eso que era tu actividad principal ya no va a ser y con lo que te enfrentas adentro de ti para dar ese paso, ¿no? Sí, pues para mí hubo como varios momentos en mi vida así de puntos de inflexión, así de lo dejo todo y empiezo a hacer otra cosa completamente distinta. La comunicación siempre estuvo ahí,
Pero en esta última ocasión a la que tú te refieres, yo ya venía sintiendo, bueno, me agarró en medio del confinamiento también y ya ves que pues, fue un momento ideal y perfecto para que todos nos planteáramos. Back to basics. Exactamente, y para que pues, los que quisimos entrarle al tema, pues reflexionar sobre nuestra vida, qué queríamos, si estábamos en el lugar adecuado o no, qué tanto me gusta lo que estoy haciendo, etcétera. Entonces, Claro. en ese momento yo justo estaba en radio, en un medio masivo a nivel nacional, y pues no estaba yo tan a gusto con la comunicación que se estaba dando. Okay. Es decir, no solo la información que los medios decidieron compartir durante el confinamiento, que ya sabes, pues básicamente se tendió a crear pánico. Miedo. Exacto, ya ni miedo, pánico. Pánico, o sea, el absoluto. pánico, el terror, a que la gente pues no se atreviera ni a comunicarse entre ellos, ni a verse, ni a tocarse, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Entonces, a mí me pareció muy llamativo, porque al principio me pasó como a todos, empecé también, o sea, entré en pánico, porque aparte, estando aquí en México, toda mi familia, casi toda, está en España, y a ellos les agarró antes, ¿no? Entonces yo ya venía viviendo el miedo que ellos estaban viviendo. Claro. Y yo decía, esto viene para acá, Dios mío, vamos a morir todos. Va que vuela. Exacto. Entonces, al principio, pues le entré, como todo el mundo, pero luego empecé a observar y a reflexionar y a darme cuenta de muchas otras cosas y a darme cuenta del gran poder de manipulación que hay en los medios de comunicación. Wow. Tan bestia, yo que, pues bueno, pues me he pasado ahí toda la vida, Claro, ¿no? claro. Entonces empecé a sentir que yo no estaba siendo congruente conmigo misma. O sea, ¿en qué estoy contribuyendo yo en este mundo de manipulación dentro de la comunicación? O sea, estoy siendo parte, porque yo no creo esto que se está comunicando. Obviamente tampoco comuniqué algo que yo no creía. O sea, en cuanto me di cuenta de que no nos beneficiaba en nada expandir este miedo y expandir ciertas ideas con las que yo no comulgaba, dejé de hablar, claro, pero entonces digo, ¿qué hago aquí? Esto es radio, si no hablo, ¿qué porras estoy haciendo aquí, no? Si no puedo expresar lo que yo pienso y siento, ¿qué sentido tiene? Estaba chocando directamente con lo que estaba haciendo todos los días en mi trabajo y uno de mis motores es comunicar lo que a mí me funciona. O sea, eso es algo que yo empecé a hacer desde el minuto 1 cuando yo empecé radio a los 17. Entonces mi motivación era, quiero comunicarle a la gente la música que a mí me emociona. Entonces presentaba discos y hacía entrevistas a artistas y les presentaba el disco de no sé quién, porque he descubierto un artista perdido en no sé dónde, y eso me motivaba, porque yo encontraba que algo me encendía la llama. Claro. Y yo decía, quiero que la gente lo sepa. Y eso se extrapoló a todo. Entonces durante el encierro pues pasó esta situación. Y un buen día, ya ves que la vida casi no te empuja, ¿no? Casi no te empuja cuando tú estás indeciso, ¿no? Y entonces como de ¡ah! ¡Pum! Y entonces pues te manda la bomba. Y tuve una situación muy complicada en vivo en el programa donde yo estaba trabajando con el director de ese programa, que era el que también estaba de locutor. Y tuvimos justamente un enfrentamiento por opiniones, ¿no? Cuéntame bien el chisme, porque ese no me lo sé. Híjole, ¿quieres de verdad que te lo cuente? Sí, por favor. El público jalea, cuéntalo, sí, que la cuente. Bueno, básicamente surgió una noticia en ese momento, en este caso de abuso sexual con una persona, una influencer muy conocida en México y en toda Latinoamérica. Oh, wow. Y yo expuse el tema. Como mujer, y como mujer que también ha vivido el abuso, es un tema que a mí me toca especialmente. Entonces yo quise ponerlo sobre la mesa y dar mi punto. En ese momento pues eso no sucedió, no se me dio el espacio, vamos a llamarlo así, para hablar de ese tema. Pero el resto de medios de comunicación en México obviamente pues se hicieron eco de toda la situación. Y básicamente machacaron a la que era la víctima. Revictimizaron, en fin, todo mal. Todo mal con muchas personas que están en los medios, porque ni siquiera sé si todos son comunicadores como tal, pero muchas personas la regaron ahí e hicieron justo lo contrario de lo que había que hacer. Entonces yo me indigné muchísimo, obviamente, y dije, ¿para qué tengo un micro si no es para decir las cosas, no? Claro, claro. Entonces, bueno, quise exponer mi punto sobre este tema y digamos que pues tampoco tuve el espacio para... Digamos que explota una bombita ahí. Exacto. Entonces, Wow. Durante varios días traté de tener ese espacio, no pudo ser, hasta que un día, ahí sí fue un día que dije,
ya no puedo seguir con esto, esto no es congruente conmigo. Entonces tomé la decisión de ese día, pasara lo que pasara, yo iba a dar mi punto sobre ese tema. Y así empecé el programa ese día. Wow. Así como cuando nos íbamos a meter a los hielos que estábamos respirando, y yo en la respiración dije, me voy a meter a los hielos y voy a intencionar y voy a visualizar y tacatá, pues eso hice. Entonces ese día yo tenía mi guioncito porque no me quería dejar ningún punto y dije, voy a decir esto, y yo sabía que después de eso yo estaba en la calle. Y digo, ni modo. Entonces, wow. Así lo hice, me encomendé a todas mis energías, ángeles, wow. Divinidad y todo lo que tú quieras. Okay. Por favor, quiero tener las palabras adecuadas porque esto es muy importante. O sea, yo ya sabía que me iba fuera, pero quería expresarme bien. Y funcionó. Realmente creo que fueron los 2 minutos y medio más brillantes que he tenido en mi historia wow. de comunicadora, porque fui totalmente clara, asertiva. No ataqué a nadie, pero dejé mi punto muy claro, o por lo menos eso pienso yo. Y bueno, y para no hacerte el cuento largo, efectivamente me fui a la calle. Y confirmado. Y confirmado. Entonces al día siguiente, pues yo nada más aparecí de nuevo en esta emisión para decir que habíamos llegado al acuerdo de que yo ya no iba a continuar ahí por un tema editorial, ¿no? Que se le llama, que es, pues... Por un tema de no le gustó esto a mi jefe. Ajá, pero, entonces pues como efectivamente él no estaba de acuerdo con mi punto y yo no estaba de acuerdo con el suyo, no tenía ningún sentido que siguiéramos trabajando juntos. Entonces wow. Pues agarré mis cositas, que fue nada porque estaba en mi casa emitiendo desde ahí. En tu cajón. Más bien regresé el equipo de transmisión desde mi casa porque yo ya llevaba 2 años emitiendo desde casa. Y entonces me quedé, pues como se dice en España, en bragas. Dije, wow. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Ya no tengo trabajo. O sea, ¿qué onda con esto? Y ese fue el punto que me sacó de los medios. Está digamos. Muy cañón. Ahorita me platicas lo que sigue, pero yo creo que la reflexión más heavy que yo veo en todas las personas que al final del día he tenido la fortuna de conocer y que me compartan pues un detallito de su historia. Todos tenemos historias increíbles que contar. Pero ¿cómo es estos momentos de valentía, ¿no? O sea, porque hay un momentito donde puedes optar siempre por ser valiente o no. Sí. Por tener el coraje y plantarte y decir, no matter what, esto es lo que yo me hace sentido con mi ser, ¿no? Poniéndolo todo en juego, o sea, porque al final esta idea bueno, si no tengo A, B o C, siempre es más fácil. Pero cuando realmente arriesgas, cuando realmente tomas una decisión desde el corazón, confiando en valentía, es cuando sucede magia, ¿no? Yo creo. Y yo creo que ese es como el común denominador de la gente que está hoy en un momento diferente en su vida, de más plenitud, de más conciencia. El haber atravesado esos momentos, ¿no? O sea, lo comparamos luego mucho con lo que se siente antes de entrar justamente a los hielos, ¿no? Porque sí. El miedo está ahí. Sí. O sea, no es como que, ay, no, esto sí, ni siquiera me genera, ¿no? Claro. El miedo está ahí presente en todos, ¿no? O sea, qué fuerte de ese segundito de valentía, cómo cambia tu vida, ¿no? Sí. Me encanta que... Muchas felicidades. Chócalas. Que lo hayas hecho, porque creo que eso está encadenado seguramente con muchas cosas bonitas en tu vida. Sí. Y bueno, cuéntame ahora esa parte, ok, ya no tienes nada. Exacto, me quedo sin ya nada, pasaste, ¿y cómo empiezas de nuevo? O sea, ¿en qué momento decides lo que vas a hacer después, no? Pues justo para esas alturas yo ya llevaba un rato, justo cuando empezó todo el confinamiento, empecé también a sacar a la luz, digamos, a compartirlo públicamente, otra cosa que yo hacía, que es el tarot terapéutico. Okay. Entonces, el tarot terapéutico, para aclarar, no es para leer el futuro, es para trabajar en uno, para darle luz a la información que tenemos en el inconsciente, que ya sabes que están ahí todos nuestros patrones, traumas, miedos, cosas. Entonces, cuanto más sacamos a la luz esa información, pues más posibilidades y oportunidades tenemos de trabajar con cosas que nos están impidiendo en el día a día, pues justo tener buenas relaciones, tener abundancia, hacer lo que nos apetece hacer, claro. Quitarnos de cosas que nos bloquean, ¿no? Entonces yo llevaba rato con eso, pero empecé a sacarlo y a regalarlo, básicamente, así de quien necesite, o sea, como en esta época que nos dio a todos de compartir cosas y así, como para calmar un poco el ánimo.
Y entonces cuando pasó esto en mi trabajo, yo para ese entonces ya llevaba 1 año y algo ya trabajando de eso. Al principio regalaba las sesiones, pero como empezó a tomarme tanto tiempo y eso empezó a crecer, hasta me pidieron que diera talleres, que etcétera, entonces pues ya empecé a ponerle precio a todo y me di cuenta de que de repente tenía otro sueldo trabajando de eso Y de algo que te gustaba, y era de además, algo que te gustaba igual. Claro, porque pues a mí me encanta enseñar, o sea, es una de mis pasiones y me encanta compartir lo que a mí me sirve. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo holístico es mi tema, sin duda. Bueno, tengo muchos temas realmente, pero bueno, ese también es mi tema. Entonces, el caso es que yo me sentía muy a gusto ayudando a las personas a ver cosas en sí mismas y a poderse superar y, en fin, a darse cuenta por ellas mismas. Yo nada más como que les daba el empujoncito o la información necesaria para que en ese momento hicieran el clic. Entonces, a mí eso obviamente me llenaba 1000 veces más que estar en un medio de comunicación donde no podía expresarme. Claramente. Entonces dije, no, pues ya. Cuando pasó esto y me quedé en la calle, dije, bueno, entonces parece ser que la vida quiere que siga dándole por aquí. Entonces me dediqué más a esa parte, empecé a hacerlo ya más, pues más organizado, ¿no? Ya tener unos horarios fijos, pues que un calendario, que una previsión de cursos, empecé a crear más cursos, primero tenía el inicial, pero luego me pidieron que el 2, que el 3, que el no sé cuántos, empecé a hacer también grupos de meditación, en fin, pues me enfoqué más por ese lado y pasando los primeros 2-3 meses que fue muy desconcertante para mí, porque fue así de, ¿qué onda? O sea, ya no estoy haciendo mi trabajo que llevo haciendo 27 años, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y en realidad la respuesta estaba ahí. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que llevas haciendo 1 año y medio ya. O sea, nada más échale más energía ahí, o sea, claro. enfócate más en eso y expándelo. Y entre esas, otra de las cosas que ya dejó de checar con nosotros es vivir en la ciudad. Entonces, de repente ya, o sea, no cuadró, nuestras energías ya estaban chocando demasiado con el estrés, la neurosis y la densidad que vivíamos donde estábamos en ese momento, que era pleno centro de la Ciudad de México. Entonces dijimos, pues creo que es momento de ya irnos. Y surgió la opción de venir a San Miguel de la forma más random, de nuevo la vida mandándonos mensajes, decidimos tomarla y aquí estamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, porque además, o sea, a mí lo que me fascina de esto es esos momentos donde, claro que la mente se aparece ahí seguramente para decirte, no sé si estás tomando la decisión correcta, porque igual lo que sabes hacer, lo que llevas 27 años haciendo, lo conocido, ¿no? De alguna manera ahí está, y eso la mente le gusta estar confortable. Cómoda, claro, sí. En lo que conoce, en lo que sabe que, ¿no? Y este tema de, bueno, no, ahora me voy a ir a una ciudad, ¿no? Y ahora, pues sí, voy a ser terapeuta de tarot. Y de pronto el rollo del deber ser, o del qué van a decir, ¿no? O sea, me imagino que es algo que cruzó por tu mente. Sí, claro. Si cruzó, ¿cómo cruzó y qué le dijiste cuando cruzó? Porque eso me encanta poderlo compartir, porque seguramente todos los que nos están escuchando han tenido muchos, pues, momentos donde la mente les dice, puta, güey, vas a hacer el ridículo. Sí. ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué van a decir tus excompañeros de trabajo? ¿Qué van a decir? Y en función de eso, increíblemente tomamos muchas decisiones. Sí. Pero a ti te valió, me encanta que te haya valido, pero cuéntanos qué pasó. Bueno, más o menos, o sea, la noticia es que esa vocecilla siempre va a estar ahí. Claro. Entonces no es que se desaparezca, lo que pasa es que yo voy aprendiendo a lidiar con ella, porque al principio claro que fue así de, ¿qué voy a hacer? Sobre todo yo pensaba, fíjate, decía, ¿qué voy a hacer si ya no soy locutora? Claro. Llevo toda la vida siendo locutora. Súper identificada con el personaje, Súper etiquetada, ¿no? O sea, mi etiqueta de locutora así bien tatuada en la piel. Sí, sí. Y yo decía, ¿y ahora qué, no? O sea, sí estuve batallando con eso un rato, porque por otro lado yo pensé, digo, bueno, busco en otro lado, pero no tenía ganas. Y decía, es que no quiero, o sea, necesito primero tomarme el tiempo de digerir todo esto que acaba de pasar. Estuve muchos meses, bueno, ¿cuáles meses? Llevaba un par de años ya queriéndome salir de ahí, pero no veía cómo, no me atrevía, no, ganaba el miedo más que la valentía en ese momento. Y aunque el miedo seguía ahí, porque el miedo no se va, el miedo no se va. No se va, o sea, no se va el miedo, no se va. Pero pues en ese momento que ya tomé esa decisión y dije, ya me voy,
dije, pues lo que venga, ¿no? O sea, algo hay para mí, la vida me está llevando por otro camino, hay que ver qué. Por mi familia nunca me preocupé, la verdad, porque pues, ellos siempre me apoyan con todo. ¿Sí o no? Ahí está mi madre diciendo, sí, sí. Sí, está bien loca mi hija, pero Sí. se le apoya. Sí, pues es que todos están bien locos al final, entonces somos una familia de Qué tarados, bonito, entonces ¿no? pues oye. Y además la locura es algo Sí, muy padre, ¿no? O sea, claro. me encanta cada vez haya más gente loca en este mundo. Sí, qué bueno, la locura nos salva. Así es. Entonces, a mí lo que me agobiaba era de dónde voy a sacar el dinero para seguir pagando todas mis deudas. ¿Qué es lo que nos agobia normalmente a Sí, todos? a casi Y todos. es lo que nos claro. ancla. Exacto. Entonces, pues sí me agobió eso. Y según el momento me iban viniendo agobios distintos. O sea, cuando vas resolviendo lo del dinero porque ya va funcionando, de repente pues te salta una publicación en Instagram y ves a tu compañero o tu compañera que le está yendo súper bien en lo que estabas tú haciendo antes y dices, chale, ya no estoy haciendo eso, estaré bien donde estoy. Y otra vez te viene el rollo. O sea, no es que un día lo superas y ya estamos. O sea, seguimos lidiando con todo, claro. Entonces es en dónde estás parado tú en cada momento y con qué quieres lidiar y qué te está diciendo la vida para que tú reflexiones, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy bien donde estoy, pero capaz dentro de un mes te digo, Arturo, que me vuelva a la ciudad, oye, que me hablaron para un programa de televisión y que no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor lo tomo, no lo sé, o sea, no te puedo, porque si algo aprendí en estos años es que pues yo puedo tener todos los planes que quieras, pero luego la vida te lleva por otro lado y resistirse pues también es un desgaste que pues no se le da cuenta. Es fluir, ¿no? Me encanta. Quiero tomar dos ideas de lo que planteaste. Una es este tema de que es continuo, ¿no? O sea, la gente cree que, bueno, ya fui a un retiro. Y ya estoy. Ya estoy listo, ya estoy sanada. Todo bien. Y, ¿no? Y este tema de estar escuchándote y ser cada vez más consciente de quién eres, de lo que realmente te llama, es un trabajo continuo, es un trabajo que nunca termina. Nunca termina. Eso es bien importante, Sí. ¿no? Pues que lo entendamos todos y que lo reflexionemos todos, porque al final nos estamos juzgando todo el tiempo por decir, puta, yo pensé que ya estaba. Ajá. ¿Y qué onda? O sea, ahora otra vez estoy pasando por esto, Claro. otra vez me dio miedo aquello, otra vez estoy sufriendo por eso. Es un trabajo continuo, entonces con mucha compasión entenderlo, Sí. ¿no? Y acompañarte en ese proceso, ¿estás de acuerdo? Exacto, una vez una de mis maestras me dijo, porque yo justo le hablé, ay Lila, es que otra vez me ha pasado esto y otra vez la regué, bueno, porque en este caso hablábamos de síntomas, ¿no? Yo tenía un síntoma físico y lo había trabajado emocionalmente con ella y que no sé cuántos, le decía, fui al doctor y todavía sigue ahí el síntoma o algo así, ¿no? Y me decía, pero es que cariño, la sanación no es lineal. O sea, de repente estás así, de repente estás así, de repente subes, bajas, escucha tu cuerpo, cómo te sientes tú, qué pasa, observa, todos son mensajes. Y yo así de, o sea, esa frase de la sanación no es lineal, a mí o sea, me explotó la cabeza y dije, claro, o sea, ¿por qué me creo que porque hoy me siento bien, ya siempre me voy a sentir bien en este aspecto o en este otro, ¿no? Siempre vamos a seguir encontrando retos y situaciones que tenemos que lidiar. Entonces, también mucha gente me dice, pero es que me da miedo hacer esto. Y yo siempre les digo, hazlo con miedo. Es que no te puedes esperar a que dejes de tener miedo. O al momento perfecto, ¿no? Claro. O sea, luego, no, cuando se dé esto y luego el planeta fulano está alineado con el sultano y es que nunca va a pasar. Sí, exacto, entonces es un tema recurrente en mis consultas, la gente de mi comunidad, así de, es que quiero hacer esto, pero me da miedo. Bueno, pues hazlo con miedo. Claro, o sea, el miedo no se va a ir y la valentía es hacerlo con miedo, no que se te quite el miedo. Bueno, voy a liberarme del miedo, probablemente no va a pasar nunca. O sea, el miedo ahí va a estar como compañero, entonces como, hola miedo, te veo, te integro y con todo y contigo me lanzo. Claro. ¿Sí? Y es ahí donde están los regalos más grandes, ¿no? Atravesándolo. O sea, porque te das cuenta de cosas que nunca hubieras pensado que podrías vivir y cuando estás del otro lado y ya volteas dices, qué rico que me metí, sí, ¿no? Que me animé. Ese es el segundo punto que quería retomar, miedo, ¿no? O sea, todos lo entendemos, lo hemos vivido, es constante, no se va, hay que hacerlo con miedo. Cuéntame un momento de mucho miedo en tu vida. O sea, que verdaderamente hayas estado con un tema de no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, o no, pero que al final decidiste hacerlo con todo eso. Si quieres compartirnos ese
gran momento de miedo que hayas vivido. Bueno, ni que decir, tiene la primera vez que me metí en los hielos. Es cierto. Ese, sin Ay, que me duda. estoy golpeando el micro. O sea, sí fue un momento así de... porque yo pensé que no lo iba a lograr. Pero efectivamente, cuando pasas esa barrera y dices, wow, soy súper poderosa. Es increíble. Ese fue un momento de bastante miedo. Pero bueno, un miedo más liviano porque sabía que no me iba a morir de todas maneras. Pero así, miedo, el que me viene a la cabeza todo el rato es este que te acabo de platicar. O sea, el día que tomé la decisión de decir lo que tenía que decir. Porque yo no iba a lidiar con una persona que tenía enfrente. O sea, esto iba a ser público. Claro. Público y que se iba a quedar grabado, y ahí sigue grabado en algún lugar, supongo. Esto o sea, yo podía salir muy mal parada de esa situación. Claro. Y lo que me daba más miedo no era que me quedara sin trabajo, porque yo ya sabía que eso iba a pasar. Me daba mucho miedo no ser capaz de expresar lo que quería expresar. Me daba mucho miedo que, te lo voy a decir así, que los malos, luego digo los malos para englobar a todos, me daba mucho miedo que los malos callaran mi voz. Eso me daba mucho miedo. Yo decía, es que si alguien aprieta un botón, yo voy a estar hablando en el micro y nadie me va a oír. Entonces me daba mucho miedo que eso pasara, o me daba miedo yo atrabancarme con las palabras, o no ser clara, o decir algo erróneo y que no quedara claro ese mensaje. Y eso no tienes una idea cómo me aterrorizaba. Estaba temblando antes de entrar en vivo, y estuve temblando todo el programa, y seguí temblando mientras estaba haciendo ese discurso, porque sentía que me estaba jugando mi vida en ese momento, mi autoridad como comunicadora, mi prestigio con todos los años de radio y de medios. Sentía que estaba defendiendo también a todas las víctimas de abuso, que estaba hablando de algo tan importante como es: tú, comunicador, comunicadora, hazte cargo del poder que tienes. Claro. No puedes estar diciendo estupideces en un medio nacional, donde todos los días en un país te ven millones de personas. No puedes contribuir a que siga habiendo abuso, daños, revictimizar, etc. Entonces yo estaba tan indignada, y a su vez pensaba, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca, porque no sé si tendré otra oportunidad. Entonces sentía que tenía como muchas cosas encima, y que tenía una sola oportunidad, y que si se me pasaba, supongo que como en las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas te jugaste toda la vida, y si te caes, pues ya valió, ya fue. Así me sentía. Entonces sentía que toda mi vida, estuve preparándome para poder salir bien librada de esa situación. Yo ni lo sabía, pero cuando estuve ahí sentí todo ese peso y dije, si la cago, me voy a sentir muy mal. O sea, voy a estar destruida. Pero bueno, pues sí, ese fue uno de mis mayores miedos. Increíble, increíble. Qué padre. La verdad me encanta que lo compartas así de claro, y sobre todo porque es inspirador, creo, para mucha gente escuchar historias como estas, donde no solo es un tema de me voy a quedar en la calle, ¿qué voy a comer? Es incluso algo que a veces nos preocupa todavía más, ¿no? Que es nuestra reputación, ¿no? O el personaje que nos compramos de esta persona, y todo lo que he construido se puede destruir, ¿no? Y me pueden hacer pedazos. Sí. Yo creo que es muy poderoso lo que hiciste. Muchas felicidades, Anne. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Y nada, pues este espacio es justo para eso, ¿no? O sea, para capturar momentitos como estos, donde gente como tú haya trascendido, transformado momentos de mucho miedo en momentos increíbles de oportunidad, y que hoy, sin haber cruzado, sin haberte atrevido, sin haber tenido ese momentito de valentía, no estarías donde estás, con la plenitud con la que te sientes el día de hoy, haciendo algo que te fascina, viviendo en un lugar tan bonito como San Miguel. Si te regresas a México, pues ni modo, pero hoy estás aquí. Así que qué maravilla tenerte aquí. Y no sé si quieras tú compartir algo más con la gente antes de despedirnos, y de un poco invitar a esta parte de transformación que estamos pues compartiendo aquí, ¿no? Sí, pues algo que a mí me resuena mucho últimamente es justo el tema de dejar salir nuestra voz. Okay. O sea, de realmente expresar lo que sentimos, y no por lo que los demás vayan a pensar, o no por ese miedo a que nos juzguen,
ese miedo a hacer algo que a lo mejor luego traiga consecuencias porque digo esto en mi trabajo y entonces me corren, o decir nuestras verdades también en nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestra pareja. Siento que la mayoría de veces el miedo gana la batalla de ser tú mismo. Claro. Y creo que algo que yo estoy trabajando todos los días es darle voz a lo que siento, darle voz a lo que creo y tratar de ser congruente siempre. Que no lo consiga todo el tiempo no significa que no lo pueda seguir trabajando. Total. Entonces, pues sí, ser muy compasivos y no tener prisa de cuánto tiempo me va a tomar alzar mi voz por este tema o explicar qué me pasó o decirle a alguien, te pongo ya este límite porque esta relación no es saludable para mí en cualquier ámbito. Claro. Entonces, a veces necesitamos tomarnos nuestro tiempo porque todos son procesos. Y si el de al lado se tomó un mes y yo me estoy tomando 4, pues oye, cada quien lo suyo, pero siento que lo más importante es ser compasivos, no dejar de trabajarnos, no dejar de escucharnos, de estar en contacto con nosotros, con lo que nos dice el cuerpo, que el cuerpo nunca falla, siempre te manda mensajes, pero luego no nos enteramos de qué significan. Entonces, escuchar el cuerpo y estar abiertos a poder expresarnos, porque siento que una de las pocas maneras en las que podemos encontrar nuestra autenticidad. Entonces, alza tu voz, di en qué crees, di lo que es verdad para ti, que no tiene por qué coincidir con la verdad de los demás, pero pues cuando puedes decir, amo lo que soy, amo donde estoy y amo con quien estoy, pues eso es lo que te hace congruente y eso es lo que yo busco y me parece una gran fórmula. Entonces, estamos siempre en el camino, tengámonos paciencia y let's do it. Me encanta, muchas gracias por compartirlo y estoy seguro que todo esto que compartiste hoy va a resonar en mucha gente. Creo que nuestra labor, digo porque me sumo un poquito al tema de compartir lo que me ha funcionado, ¿no? De conectar con gente increíble como tú y de que cada vez seamos más humanos, conectados, conscientes con lo que realmente somos, ¿no? Y dejar todas las cosas y 10,000 capas de cebolla que nos rodea para acercarnos un poquito más a esta parte de felicidad tan buscada, ¿no? por todos, simplemente volviéndonos más conscientes. Así que exacto. Mil gracias, Sam, por estar aquí. Pues me gracias encanta a ti. Y espero que hayas disfrutado los hielitos y la respiración. Muy bien, ahora estoy lista para mi día. Perfecto. Todo perfecto. Muchas Así que gracias. muchísimas Gracias gracias a ti por la venir. invitación. Chócalas. Chócalas. Más info en sandracorcuera.com. Exacto. Ay, de veras. Platícanos, perdóname, ¿dónde te podemos No, pues, encontrar para muy la fácil. gente que quiera seguirte y saber más de ti? Pues nada, sandracorcuera.com, está súper fácil, y en redes Sandra Corcuera o Sandra Corcuera Tarot, o también en mi podcast Los Alquimistas Podcast, que ahí pues también comparto todo lo que a mí me sirve de transformación, de desarrollo humano, espiritualidad y demás. Muchísimas gracias, Sam. Gracias a ti, Arturo. Un gusto. Perfecto. Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente.